¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La laca. ¡Ay, la Caneli! Muy buenas y bienvenidas una semana más a Ay la Caneli, cariño. Bueno, espero que estéis estupendas. Yo vengo de 2 semanitas de directos. Tuvimos el directo de Lucky Palomitas Destino Final y luego hemos tenido el directo en la Academia de Cine hablando de Sara Montiel junto a la bella Vampi. Por favor, o sea, yo ya estoy en éxtasis. No puedo más. Muchísimas gracias a todos los que vinisteis y llenasteis las 2 salas, tanto la sala del cine de embajadores como la sala de la Academia de Cine, porque de verdad que fue un sueño hecho realidad, ¿no? Como se suele decir en estos casos, pero que es verdad, que es que al final, sin vuestro calor, sin vuestro cariño, pues tampoco tendría mucho sentido todo esto que hacemos, ¿no? Y que hago yo. En fin, retomamos la programación de grabar en Estudios Caneli, en el saloncito de casa, con pues una amiga, una compañera, vamos, una vieja conocida ya de este podcast, Carlos Barea. Y es que, hija, yo ahora mismo, como me acabas de llamar vieja, pues yo ya no puedo pensar en nada más. Vieja conocida. Viejo conocido significa que llevas mucho tiempo viniendo de la Canela y recordamos que esta es la 6ª temporada. Total. Y tú has estado desde la primera. Por sí, yo me acuerdo, la primera nuestra fue la del cruising. Esa ¿La sí me del acuerdo. cruising o la de las travestis? No, la del cruising fue la primera. Y luego la de las travestis. Fíjate. Y luego una sobre Pepe Spaliu y otra Pepe sobre Spaliu, Lola Flores y otras más por ahí, cabrón. Sí, hemos hecho varias, hija. Que bien. Bueno, estás aquí porque tienes otro libro Ella. entre manos. No es el único del que podremos hablar un poquito, pero bueno, ahora mismo acabamos de recibir en nuestras librerías Rebeldes del Deseo, gays, lesbianas y bisexuales en la creación artística del siglo XX. Efectivamente, cariño. Rebeldes del Deseo, ¿cómo se te ocurre a ti ofrecernos esta rebeldía? Pues hija, pues qué va a ser, yo de qué voy a hablar, de mariquitas históricas. Si ahora me va a hacer sobre átomos o sobre el apareamiento del pingüino de Madagascar, pues dices, estás ha vuelto loca. Pero de pronto es como, ¿qué escribe Carlos? Cosas de mariquitas antiguas, o sea, va todo según lo previsto. Todo sobre un previsto. Entonces, pues bueno, básicamente es un poco digamos, una versión editorial de lo que yo suelo hacer en redes sociales, que es rescatar la memoria histórica a través de la cultura. De hecho, esto es un proyecto que salió con unos vermut, con un amigo, Alberto Marcos, que es un editor de Plaza y Janet, maravilloso, tomando unos vermut. Me dijo, oye, ¿tú nunca te has planteado esto que tú haces en redes, que te lo trabajas tanto, hacerlo libro? Y dije, oye, pues mira, no es mala idea por intentarlo, que no quede. Y sí que es verdad que empecé un poco a trabajarlo, pero yo siempre pensé, porque esto me lo dijo ella como amiga, pero en ningún momento me dijo, yo esto te lo compro a ti, para esto yo no te lo edito, esto te lo voy a editar, nunca me lo dijo. Y empecé como a trabajarlo un poco, pues con 4 ratos, 4 veranos, 4 tal, y al final yo lo hice todo con vistas a hacerlo, pues una Egales, un Dos Bigotes, una editorial más independiente. Y cuando lo terminé un día tomando un café con él, le dije, ¿te acuerdas esto que me dijiste? Digo, pues ya lo terminé. Me dice, pues oye, mándamelo. Él es verdad que edita ficción, él no edita no ficción, dice, pero chico, pues a ver si mis compañeras de no ficción te lo pueden editar. Y fíjate tú por dónde, lo mandé y al poquito me dijeron, oye, que nos gusta mucho, que para arriba de pago, pim, pam, pum, pum, pum. Y 2 años después, hija, que se dice pronto, esto mía. Se firmó hace lo que no está escrito, aquí estamos en Aira Caneli hablando. Además, en estos 2 años tú has sacado diferentes libros también, precisamente con Dos Bigotes, el de Ocaña, por ejemplo. El de Ocaña, el de la Iglesia, que aquí hay 2 autoras de este libro. El de John Waters también. El de John Waters también participé. Conmigo también. Ahí estuvimos. De Gloria Fuertes también participé con un texto. Pepe Spaliu, Lola Flores, que ya hemos hablado de ella. Sí, han salido varias cosillas. Han salido varias cositas mientras tú cocinabas a fuego lento Cautivos del Deseo. Rebeldes, amiga. Rebeldes. Cautivas, ella está... Me he ido a la película. Ella se ha ido a la telenovela. La Ley del Deseo. La Ley del Deseo. Sí. Rebeldes del Deseo. Haces al principio una aclaración, con el subtítulo sobre todo ya se entiende que no va a haber personajes trans en este libro, van a ser todos cisexuales. Y lo dejas bastante claro porque ya Valeria Vegas en su momento, en su libro Libérate, se encargó ella misma de pues contarnos, ¿no?, las vidas de estas referentes trans. ¿Realmente te fue tan difícil encontrar algunos que no estuvieran en
en el libro de Valeria? La verdad es que, o sea, que no estuvieran y que encajaran un poco en el espíritu del libro, ¿no? Porque de pronto sí que te puedes ir a referentes más americanos. Entonces, aquí la mayoría, el 80% de los personajes de la cultura del siglo XX, hago hincapié en el siglo XX porque, como digo en la introducción, si nos hubiéramos ido al XXI, por suerte ha habido una explosión de autoras, más, sí. de artistas. Y que fueran el 80%, 90% me atrevo a decir, son españoles los personajes, y luego hay un mínimo que son como nombres muy, muy destacados que son europeos, como puede ser Pasolini, Fassbinder, Francis Bacon. Entonces, claro, entre que ya ella había abarcado muchos personajes de esta época, personajes trans, y que al final el espíritu del libro iba muy enfocado a sobre todo español del siglo XX y alguna pincelada europea, es que me dejó sin opciones. La verdad es que para mí ha sido una cosa que hasta el último momento he ido cavilando y he ido hablando y he ido pensando, y al final digo, mira, meto aunque sea un personaje trans y tal, pero justo hasta el final, pero dije, al final me parecía un poco a traición por colar, y también es verdad que he decidido, o que esto también he sacrificado algo, que no es usar el término LGTB, que también lo digo, es decir, si no hay personajes con todas las letras, no voy a usar ni me voy a aprovechar de todas las letras. Entonces, y además que también indicas que es una terminología reciente que no se aplicaría realmente a los personajes del siglo XX. Total, también es anacrónica, pero también sobre todo me pasaba eso, no quería usar, que se suele hacer mucho, ¿no? Como de pronto LGTB y de pronto ves una mesa de algo, todo gays. O sea, como, ¿y dónde está LTV, ¿no? Y demás. Entonces, no quería que me pasara eso. Es verdad que nunca sabré, y lo digo también en la introducción, si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y si hay gente que me critica y dice, ay, hija mía, de verdad, lo puedo aceptar perfectamente, porque es de estas cosas que dices, no sé cuál puede ser la mejor decisión. Lo bueno es que siempre lo he hecho con la mejor intención y un poco intentando ser coherente, y sobre todo mirando lo que es el producto editorial, que tenga una calidad, porque me parecía como redundante un libro tan reciente volver yo a hablar de esos personajes, que lo podía haber hecho, por supuesto. Total. Pero creo que en pro de la producción editorial era más coherente. Sí, ya lo ha hecho además una persona como es Valeria, y lo ha hecho bien, ¿para qué repetirlo, no? Que si me dices hace 20 años, por ejemplo, si hubiera sido una que dices, bueno, se puede actualizar, se puede dar otra mirada, pero es que es muy, muy reciente el libro. Totalmente. Hay una anécdota que me ha gustado mucho, y por lo real además, que es, y no me había parado nunca a pensarlo también, que es ese momento que dices que tú, siendo de Granada, descubres que Lorca era maricón cuando llegas a Madrid. Claro. O sea, ¿cómo es este momento en el que la homosexualidad de estos personajes, aunque hayan sido personajes famosos, que hemos estudiado, literatos, artistas, de alguna forma se nos ha ido como ocultando, ¿no? Sí, total. De hecho, este libro tenía como primer título provisional, lo que pasa que era horroroso, el vestido de la señora, y gracias además a César Vallejo, que fue en quien, siempre os digo, me dio este título precioso cuando volvíamos de grabar el documental sobre Sonia Martínez. Madre que mía, tiene hasta... No paras, Carlos. En la furgoneta me dijo, oye, voy a pensar un título porque el tuyo es horroroso. Y dije, tienes toda la razón. ¿Cuál era el título horroroso? La cultura oculta. Ay, por Dios. Es horroroso, o sea, es horroroso. Pero es verdad que iba un poco en consonancia a lo que tú dices, ¿no? Que durante mucho tiempo un Federico García Lorca, que ha estado presente, que es uno de los grandes autores universales que hemos tenido, ahora parece hasta absurdo pensar que se escondiera su sexualidad, pero en los años 80, años 90, es que incluso la familia estaba en contra, y si se hablaba te buscabas un problema o se ocultaba. Entonces, pasaba lo mismo con Maritrini. Con la Maritrini sí que existían como esos rumores de que era un marimacho, de qué tal, de que no sé qué, pero en ningún momento, o sea, su secretaria de toda la vida es que era su pareja, y eso no se supo hasta después de muerte, mucho tiempo después, y ahora que se ha escrito la biografía, pero todavía hay algo como que parecía como que molestaba, que parecía que estabas ofendiendo la memoria de esa persona si realmente tenemos hablabas. El ejemplo de María del Monte, por ejemplo, que está viva, pero claro, ha salido del armario realmente hace ¿cuántos años? ¿3? 2, 3, poquísimo tiempo. O sea, y ahora ya sí se pasea con su mujer, todavía es un poco reacia a muestras de afecto, porque hace poquito hubo una polémica de que si la mujer le fue a dar un pico y ella hizo como la cobra. Pero como que es una generación que realmente ha tenido como muy dentro, muy inculcado ese momento de ocultismo, ¿no? De ocultarse y de ser reacios a
posibles represalias. Total, mira, yo lo hablaba hoy precisamente con la editora de la biografía de Rapel, que ha sacado, y a mí Rapel me fascina, pero Rapel ahora que ha escrito sus memorias le dedica el libro a su marido, pero no olvidemos que Rapel durante muchísimo tiempo no hablaba de ello. Hombre, estuvo con tu yupa. Claro, con Tuyupa. Ahora en el libro, que yo le tengo muchísimo cariño, que hemos estado en cine de barrio y demás, pero en Tuyupa en el libro habla con una querida amiga. Es como, no, tú lo que vendiste y que se entiende. O sea, quiero decir que se puede entender porque es verdad que ahora, con esta explosión de diversidad, es como, incluso podemos decir, en cierto sentido, puede ser un punto a favor, pero es que hace 20 años podía ser sinónimo de hundirte la carrera. Entonces, hay que entender también a estos personajes. No queremos juzgarlos, y cuando yo he hablado de estos personajes que vienen todavía de muchos más atrás, de principios del siglo XX, de mediados, es como, no podemos decir hay que ver que es que no contaban quiénes eran, es que era sinónimo de muerte social y artística. Totalmente. Y además también pasa una cosa, que los que al final sí que acaban siendo, como si dijéramos, visibles, hay una especie de velo privado, de cortina que nos impide ver sus vidas privadas porque se aferran, ¿no?, a este momento de es que es mi vida privada y mi vida privada no hablo. Claro, Por ejemplo, Maritrini, sin ir más lejos, Maritrini, sin ir más lejos también en personas que siguen vivas hoy en día, Pedro Almodóvar. De Almodóvar ha sido por excelencia de las últimas décadas el autor maricón del cine español, pero no sabemos nada de su vida privada de repente. Claro, es que además yo creo que incluso para Almodóvar, que ha sido un portento y que ha sido pionero en muchísimas cosas, en representar la identidad que dices, es que a Almodóvar ni le hace falta decirlo, pero aún así yo creo que ha habido como una cosa que está como metida en el tuétano de esa generación, que es ese discurso que todavía siguen diciendo muchas personas heterosexuales, es que a mí no me importa con quién te acuestas, ¿no? Entonces se ha interiorizado mucho ese discurso, es que a nadie le importa con quién yo me acuesto. Claro, que hagan lo que quieran, pero que lo hagan en su casa. Claro, total. Entonces, como esto, por ejemplo, también me viene mucho ahora mismo a la cabeza la que es como empieza además el capítulo sobre Antonio Amaya. Cuando Lola le pregunta, ¿tú hemos textuado mariquita? Y él dice que le empieza a hacer ahí de que a mí me gusta la belleza y a mí no me gustan los hombres, y todo como por justificar, ¿no? Que es que él no es que sea homosexual ni bisexual ni nada, sino que él estaba enamorado de la belleza, Ya, ¿no? La belleza. Y fíjate luego más marica que Antonio Amaya, ¿sabes? Bueno, a la hora de elegir a tus personajes, encontramos personajes nacionales, pero también encontramos personajes internacionales. ¿Te fue muy difícil llegar a la selección final de Imposible. de estos? O sea, yo todavía digo, hasta el último momento hacía cambios, igual que lo de que estaba valorando si meter algún personaje trans o no, igual me pasaba con la selección. A ver, este proyecto cuando nació, originalmente eran 60 nombres, aquí hay 20, eran 60, entonces mi idea era hacer algo muy parecido a lo que hizo Valeria, de hecho, y así lo vendí un poco a la editorial, era como un par de páginas, ella tenía como un diccionario, pues un par de pinceladas, decir lo más característico del personaje, y que luego quien le interesara buscara más y tal, no sé cuánto. Pero la editorial me dijo, oye, consideramos que es mucho más interesante a nivel de ensayo el tener menos artistas, menos autores, y que puedas un poco profundizar y que puedas darle una dimensión mucho más profunda al personaje en cada capítulo. Y me dijeron, pues tienes que hacer selección. Y yo dije, bueno, lo malo es que me va a costar mucho, lo bueno es que si el libro va bien tengo para hacer una trilogía si quiero. Total. Y entonces, ¿cómo hice la selección? Que además también lo cuento un poco en la introducción del libro, pues un poco las vidas que me parecieron más fascinantes, básicamente. O sea, las que... Primero alternar un poco nombres muy conocidos, como pueden ser Luis Cernuda, como puede ser Maritrini, como puede ser Jean Cocteau o Jean Genet, con otros nombres un poco más desconocidos, ¿sabes? Que no les suenen tanto a la gente, pero que también son importantes y que han tenido vidas fascinantes y que no han tenido la suerte, entre comillas, de saltar un poco al imaginario colectivo. Entonces un poco fue por ahí. O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo de Gil de Viedma, tuvo una vida fascinante, pero luego además también presenta como otra dimensión más desconocida o que va más allá de que era el tío de Esperanza Aguirre, por ejemplo, que esto también lo cuento, es muy, muy fascinante, pero que por ejemplo él cuando estaba en la época de la pandemia del VIH-Sida, él llegó a ingresar en una clínica de París, de Francia, que era donde tratamiento pionero, estamos hablando de los años Estuvo 80, Rob Hudson ahí, como el señor X, ¿no? Y entonces estuvo porque le daba pánico
que es el diagnóstico trascendiera a la opinión pública. Incluso muchos años después de morir no se dijo que había muerto por complicaciones derivadas del SIDA. Wow. Entonces ahí hay como unas historias. Él tuvo, por ejemplo, una novia que murió en una riada. O sea, tiene unas historias muy fascinantes que van más allá del personaje, poeta y demás. Y yo quería un poco como plasmar, o bien que fueran personajes desconocidos, como puede ser, por ejemplo, Victorina Durán, que era una de las grandes escenógrafas que se tuvo que exiliar a Argentina, y luego personajes conocidos, pero darle un poco esa historia que no conoce todo el mundo tanto. Bueno, también está, por ejemplo, Pasolini, Eloy de la Iglesia, que son personajes así que, por lo menos en nuestro entorno, están bastante en boca todo el rato. Sí, por ejemplo, tuve la duda de meter Eloy porque ya había coordinado el libro, todo el mundo, pero ahí no me pude resistir porque es como no voy a meter mi obsesión. Por ejemplo, he dejado fuera a Paco España y no sé si me lo perdono algún día, a Ocaña porque ya coordiné el libro, pero Eloy se coló porque... Paco España, ya nos has confesado que se te ha quedado ahí el tintero y que te arrepientes un poquito. Lo nombro, pero... ¿Alguno más que se te haya quedado y te arrepientas actualmente de no haberlo metido? Ay, no lo sé, no sabría ahora qué decirte. No. Yo creo que he hecho un poco como ejercicio de mentalizarme de estas se han quedado fuera por eso mismo. Pero para tener una coherencia y no estar todo el rato y ser indecisos, como cuando hice la selección que me costó mucho, dije el resto fuera y tengo en un papelito guardado realmente, porque yo soy una señora que escribe a mano, tengo el resto de nombres, pero es que ahora mismo si me dices, es que te puedo decir que no me acuerdo, ¿eh? Para la secuela. Real, ¿eh? Y es porque digo, si en algún momento me encarga una segunda parte, editorial, por favor, yo lo desempolvo eso y lo hago, pero si no, no quiero acordarme. Hablando de la editorial en sí, claro, tú estabas más acostumbrado, lo has comentado al principio, a trabajar con editoriales más pequeñas, de repente te encuentras en una editorial un poquito más grande. ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja de la misma forma? ¿Has notado diferencias? ¿Estás más a gusto o menos a gusto? ¿Estás igual? Yo esto es como cuando vas a un spa y te hacen un masaje y tú dices, uy, Dios mío, esto está así vive la gente todo el rato, aquí te hacen masajes y te hacen las uñas y todo. Pues era un poco esa sensación, ¿no? De venir de una edición independiente que al final es, pues Dos Bigotes son 2 personas, Gales son 3 personas, digamos que entre ellos se guisan y se lo comen y tú como autor pues tienes que ayudar mucho porque el proceso es el proceso. De pronto yo estaba entrando en un sitio donde yo tenía una editora que me hacía sugerencias del texto, luego me decía, ¿tú quién quieres que te haga la portada? Y yo, ay, me daba ganas de llorar, que fíjate, esto no lo he contado todavía, lo contaré tarde o temprano, pero es la primera vez que lo cuento. Cuando yo me reuní la primera vez y dije quién quería que me hiciera la portada, yo dije Roberta Marrero. Y al final no pudo ser. Claro. Y pero estaba el nombre sobre la mesa y estaba pendiente de contactar porque yo dije Roberta Marrero, nadie. De hecho, al final la cubierta me la hizo Liliana Peligro, que es una artista del collage maravillosa también, pero se me quedó ahí un poco la espinita de que Roberta me lo hiciera, que a lo mejor me diría que no, igual que... porque ya sabemos que era, si le venía bien, y si no, que era como muy fiel a lo que ella le apetecía. Me ha dicho, mira, Aricón, métete el libro por donde te quepa, pero nunca se sabe. Bueno, aclarar que obviamente pues las editoriales pequeñas, Dos Bigotes sobre todo, que es con los que yo he trabajado también, cuidan muchísimo a los autores. Sí, hombre, eso es, sí, o sea, además de hecho vengo a hacer otra entrevista y justo me han preguntado un poco cuál es qué supone editar en una editorial grande algo LGTB y tal, y yo lo que he dicho es como, no es una crítica, es un comentario, pero no olvidemos que la literatura LGTB la ha puesto en pie las editoriales independientes, que han sido las grandes, las que cuando eso ya se estaba sosteniendo, cuando veían que había un interés, han venido, y eso no está mal, está genial que se den voz, que se pueda amplificar, que tú puedas traer el Corte Inglés y veas tu libro que está ahí, que muchas veces pues la edición independiente no llega tan lejos o llega de una forma más limitada. Eso es fantástico, pero que no se nos olvide quiénes estuvieron antes, igual que con el libro, cuáles son los personajes que nos han ayudado, los referentes que nos han ayudado a estar donde estamos. Tampoco nos olvide qué editoriales y qué sellos son los que han hecho el esfuerzo para que ahora de pronto tengamos un Maricas Malas, tengamos La Mala Costumbre, por ejemplo, que ha sido el gran éxito de ventas, que lo ha publicado Seis Barral, pero para llegar ahí han tenido que estar las editoriales pequeñas comiendo muchísima mierda. Vamos. Totalmente. Bueno, aparte de todo esto que nos cuentas de cautivos de... ¿Cómo es? Rebelde, niña cautiva. Fíjate que me trae muy de repente a James Dean este título. Sí, ¿no? ¿No pensáis la portada un poco con James Dean de repente? Siempre fue Lorca el... Yo es que eso, como esto es un encargo se le encargó a Liliana Peligro, yo le pasé el manuscrito. Estaba todavía en borrador, pero dije, oye, cuidado, pero bueno, esto es lo que hay y tal, y ella hizo la propuesta y a mí la verdad es que me encantó, porque te voy a contar un secreto.
no hay un capítulo dedicado a Lorca en el Anda, libro. no me digas. Pero yo cuando lo vi la primera vez dije, maricón, esta es lo que se quieren aprovechar de la Lorca, claro, como es la más reconocible. Digo, no. Pero luego me paré porque la Liliana es muy lista. Y es que me he dado cuenta que la gran parte de la cultura del siglo XX, marica, la atraviesa Lorca. O sea, de pronto no hay capítulo, y eso yo no me di cuenta de forma consciente hasta que releí con la portada, que en todo momento en el capítulo hay algo que tiene que ver con Lorca. Luis Cernuda porque era amigo, Vicente Alessandra porque también era amigo, de pronto Francis Bacon le encantaba Lorca, de pronto Pedro Lemebel hizo una sesión de fotos con las yeguas del apocalipsis que estaba inspirada en la casa de Bernarda Alba. De pronto dije, hostia, es que no hay un capítulo de Lorca, pero Lorca está presente en todos o en casi todos los capítulos. Y dije, ostras, qué lista la Liliana. Bueno, hablando de Lorca, ¿qué te parece el anuncio de los Javis, el reparto? Con Penélope Cruz, con ¿no? Es que Penélope lo he Cruz. visto hoy súper rápido. ¿Y quién estaba y quién era Penélope más? Cruz, Guitarrica de la Fuente, protagonista. Miguel Bernardú, Lola Dueñas. Lola Dueñas, es que Y mira, hay yo Carlos, también. no sé cómo se apellida, Carlos... Cuevas. no, estoy no, notando. es este chiquito, el que hace Barea. en Mariliendre. Ah, sí. Ay, También no me estaba acuerdo. en los años breves, era, ¿no? El año... Los años... Ay, hijas mías, de Hija, verdad, ¿cómo estamos? Voy a buscarlo porque me da rabia, Sí, que no me acuerdo búscalo. del apellido. Y lo tengo aquí en los stories, que lo he compartido hace un momentito. Pues venga, deja buscarlo. A ver si se abre el story. Claro, yo mientras te voy contando, yo la verdad es que me parece muy guay. Carlos lo que- González. Carlos Bueno, González, Carlos no González. me hubiera salido el apellido en la vida. Estoy muy contento porque además esto, si no me equivoco y no me fallan los datos, esto está inspirado en la obra de Alberto Conejero de La Piedra Oscura, o está trabajándose en ello, está de asesor o algo así, creo. Luego me lo estoy inventando. Alberto Conejero, que es tu... Prólogo, prologuista. claro, yo estoy aquí hilando. Vamos. Pero sí, o sea, esto yo creo que está basado en la obra de teatro de La Piedra Oscura de Conejero, entonces me parece fantástico porque Conejero es una de las personas que más hace por recuperar la memoria de Lorca desde un lugar disidente además, recuperar la memoria en general, y yo creo que vale mucho la pena, y personajes como, o artistas, o autores o directores como los Javis, que tienen esa proyección, volvemos un poco a las grandes voces, que puedan hacer esto y que apuesten por ello, o sea, es maravilloso el poder llegar a ampliar nuestro público. Tú ya tienes un recorrido, se podría decir, porque fíjate Porque me ha llamado vieja ya al principio. Pues Te llamo vieja, pues te voy a seguir llamando vieja. Hay un recorrido ya que ya tienes varios títulos a tus espaldas. Además, también esta labor que haces en tu Instagram, en tus redes sociales, de recuperación de memoria. ¿De alguna forma te sientes responsable, de repente, para con el colectivo, de alguna forma? ¿O que te has puesto en una posición? Yo No sí. sé, ¿cómo vives tú? No, yo creo que si me sintiera responsable, fuera consciente de ello, no lo haría. No, porque al final el sentirte tú la voz de una generación, la voz de un colectivo, la voz de un algo, es que es imposible abarcar Ya, es una eso, ¿no? responsabilidad además Yo horrorosa. siempre que pongo algo, y a veces soy inconsciente, y a veces pongo cualquier mamarrachada, porque yo soy muy mamarracha, y es como, mira, me pasó hace un poco y lo tuve que borrar, esto confesiones. Yo dije, madre mía, yo lo he hecho con toda la... Y yo puedo entender desde fuera como el día de... El día de la tortilla yo puse una foto de María del Monte con Isabel Pantoja, yo puse feliz día de la tortilla, me iban a comer todo el mundo, que ay, esto es un mensaje de Vox, un tal, lo borré al final porque yo pude entender que la gente lo malinterpretara, pero porque a veces no soy consciente de un poco de eso, de a dónde puedo llegar, de qué mensaje estoy transmitiendo, porque yo lo hago y yo digo, pues yo solo hacía pensando en mi amiga la Canelli, en mi amiga no sé quién, que lo iban a haces con entender un código. perfectamente, Claro. ¿no? Pero de pronto tu voz llega a unos lugares que no tienen esos códigos y Claro. que se puede leer de otra forma. Ahí voy. Este altavoz que tú tienes de repente, ¿cómo se gestiona? Claro, pues a veces de una forma muy mala, como lo de la tortilla, ¿no? Porque, pero por eso te digo, porque al final, si tú te sientes, es como ya no dices ciertas cosas, no haces ciertas críticas, no te posicionas en ciertos lugares, y al final es que yo no, mi trabajo no es ser activista, no me considero que sea un activismo en ese sentido. Entonces, no... Sí que es verdad que ya cuando pasas de unos ciertos seguidores y demás, y dices, oye,
cierto cuidado, pero hay un día que te levantas tonta y dices, ay chica, pues es que al final yo no dejo de sentir mi perfil como personal y esto somos de cultura atrás y nos gustan todas estas tonterías, pues no voy a ir yo de fisna en el colectivo ahora, ¿sabes? Entonces, claro, a veces pasa lo que pasa. Este volumen, como si dijéramos, este primer volumen, porque yo creo que va a ser más volúmenes seguramente, se centra en el siglo XX, pero llevamos ya un cuarto del siglo XXI. ¿Tú te animarías a hacer un compendio de...? No me animaría. No, te lo digo porque además es una situación muy diferente, ¿no? Porque yo a veces pienso y digo, ¿cómo sería, no? El Carlos Barea del siglo XXII que se pone a recuperar la memoria LGTB del siglo XXI. Sería imposible, sería inabarcable porque tenemos la suerte de que ha habido una explosión de creación. Me he imaginado tu cabeza como en Futurama en el siglo XXI. Yo todavía, te imaginas un volumen rollo jurado, vaya el bote, entonces que... pero es verdad que no, o sea, sería inabarcable. O sea, lo bueno, entre comillas, que tiene el recuperar es que tienes que escarbar mucho. En el siglo XX tienes que buscar o encontrar las dobles lecturas, encontrar las voces silenciadas. Ahora mismo en el siglo XXI hay tal, o sea, es que solo se podría hacer un volumen de Rebeldes del Deseo con el primer año, con 2023, de todo lo que se ha sacado de La enciclopedia cine, pasa, de repente. Total. Entonces, ahora mismo, apurarte a decir qué nombres pueden ser, ¿no?, equivalentes a los del siglo XX, me parece complicadísimo, precisamente por la pluralidad, ¿no? Puedo hablar, yo qué sé, desde una Samantha Hudson, pero porque es la voz que ahora mismo tiene una proyección dentro de lo queer más amplia, pero no porque sea mejor ni porque sea lo único que hay. Un Alberto Conejero desde el mundo del teatro, un Josep María Miró que también hace un teatro maravilloso catalán que recupera muchísimo la memoria y habla desde un lugar, él trabaja muchísimo el deseo homosexual, relaciones no normativas, ¿no? Un poco el deseo visto desde un lugar no tan ñoño, ¿no? Como se puede... Entonces es que hay tantísimas voces y tantísimos lugares. David Belduque también, que está haciendo ahora un cine muy valiente y que también está en nuestro volumen de Eloy de la Iglesia. No sé, me parece muy difícil y muy complicado arriesgarse a dar nombres del siglo XXI. Bueno, lo que ya sí te voy a preguntar, porque yo sé que tú tienes otra cosa entre manos, que yo creo que cuando se emita este podcast ya estará a mano de todo el mundo, a la venta, que es esa biografía tan esperada de Bárbara Rey. Ay, por favor, ¿qué es? Y hablando de nombres, yo te pregunto, ¿hay nombres importantes en esa biografía? Están todos los nombres en la biografía. Yo no puedo decir mucho porque me lo tienen prohibido, ¿no? Yo soy el editor de la obra, pero yo creo que lo que podemos, o lo que yo resaltaría de esa obra sin desvelar mucho, es que al final, por primera vez, Bárbara cuenta las cosas desde su punto de vista, se justifica. Yo creo que podemos llegar a entender mucho esa Bárbara que ha sido puesta tan de mala, tan de pécora, que ha cometido sus errores y ella los admite, pero también muchas veces todo lo que se ha contado en un plató, que si un polígrafo, que si una entrevista, que si una exclusiva, que si un no sé qué, al final es la voz de Bárbara contada por los demás, marcando los tiempos los demás. Un plato de televisión es como pum pum, dame el titular. Aquí ella puede como reposar, puede contar, puede admitir sus errores. Yo creo que también ha llegado un momento de madurez. Tiene 75 años, quiero decir. Yo creo que es el momento ideal para sentarse y hacer una retrospectiva y contar sus aciertos, contar también sus errores. Ella reconoce muchas cosas en las que se ha equivocado y que a lo mejor hubiera hecho desde otro lugar, y eso no se lo va a dar un plato de televisión ni se lo va a dar una exclusiva a una revista. ¿Y cómo ha sido trabajar con ella? Mira, ha sido una fantasía. Mira, yo a veces, es verdad que yo llegué a este proyecto porque este proyecto sobre todo está iniciado por Cristina Lomba, que es la editora original. Yo llegué a mitad del proceso porque ella ha sido mami y yo la estoy sustituyendo en una baja de maternidad, pero el grueso del trabajo, el codo a codo, el irse a hablar con ella, fue ella y Tortel, que es el editor de este libro, que es el que le ha ayudado un poco a escribirlo, porque evidentemente el libro no es porque yo haya sido el editor, pero está muy muy bien escrito. Evidentemente se nota que hay una mano, un escritor que le ha ayudado a darle forma, pero son horas y horas de trabajo, horas y horas de grabaciones. Yo tengo cosas en mi móvil que digo, madre mía, va a venir el CSI, va a venir el CSI. Yo estoy a ver si escucho ruidos en mi móvil porque digo, hay cosas que digo, puedo acabar presa yo con todo esto que tengo, pero yo he tenido con ella una reunión
otra física de quedar con ella y muchas conversaciones de por teléfono, hablar y tal. Y yo, claro, yo era como, ay, Bárbara, mira lo que me encontré en un programa de Barcelona, es Bárbara, que yo compré de segunda mano, no sé qué, y ya, ay, pues mira, pues aquí hice no sé cuánto. Y el repre, José Muro, me dice, deja ya de hacerle la pelota a Bárbara Rey y vamos a trabajar, que estamos aquí trabajando, no sé qué. Pero yo es que no podía, o sea, es una Te salía la vena fascinación. fan. Claro, y es una fascinación de pronto estar a hablar con él, y claro, de pronto estar contándote cosas de El Rey, estar contándote cosas de Ángel Cristo, cosas que yo he visto en la serie, que yo he visto tal, y digo, me lo está contando de primera mano esta mujer mientras está tomando un café y te lo está contando como si fuera su amiga. O sea, me puedo morir ya tranquila, me puedo morir ya tranquila. Pues después de esto, ¿qué le espera a Carlos Barea? Hija mía, pues es que no lo Un sé ya. descansito, ¿no? Que llevamos un trozo. Como después de haber editado las memorias de Bárbara Rey, ¿qué te espera? ¿No? O sea, es como después de haber conseguido el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿qué te queda, hija, en tu carrera? Pues no lo sé. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza. Me gustaría seguir haciendo volúmenes me gustaría seguir trabajando en el mundo de la edición independiente. Yo creo que es un mundo que, como digo, no tiene todos los recursos que tiene una grande, pero sí te permite hacer muchísimas cosas con una libertad creativa, que aquí también la he tenido, por supuesto, pero no sé, como que te ayuda un poco, se permite un poco más arriesgar. Entonces, seguir con ellos. Y ahora es verdad que también he empezado a tocar un borrador de una novela que tengo. Quiero volver a la ficción, creo que esto te lo dije hace 4 años otra vez, pero no me dejan, hija. Pero me gustaría volver a la novela, al menos degustarla un poquito, pero no quiero publicar en una grande. Sí me gustaría la novela, sí me gustaría que fuera una pequeñita, que tuviera ahí Así, su más discreto, cosita, ¿no? su coquetería. No lo Bueno. sé, lo mismo luego ahora me dan el Premio Planeta el año que viene y digo, mírala a ella. Yo no digo que no a nada. Planeta, si quiere usted contactar conmigo, aquí estoy, pero... Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por haber venido de nuevo a tu casa, Aila Canelli. A ti, cariño, si yo saco libros simplemente para que me traigas aquí, no podamos ver que últimamente no nos vemos nada. Verdad que eso es verdad, ¿eh? Fíjate, la última vez que comimos juntas, yo creo, Sí, fue cuando me contaste que estabas ya para grabar el documental de Sonia lo de Martínez. Sonia Martínez, y fíjate Y si ya lo has está estrenado y ya se lo has hecho estrenó en todo. diciembre y estábamos que no habíamos tenido ni las primeras Que reuniones. por cierto, es no verdad. hemos hablado, que increíble, qué maravilloso el documental. Es que de verdad, yo Me a veces encantó. pienso, como igual que decías, no eres consciente de la voz que tienes y tal, es como muchas veces no soy consciente de los proyectos tan guays que he tocado y que a mí, a lo mejor suena un poco pretencioso, no lo sé, no me gustaría sonar así, pero proyectos son importantes, ¿no? Porque a mí la historia de Sonia Martínez, una historia que ha estado tan silenciada y que de repente es un proyecto que iba de la mano con su hijo, con Hugo, que es importante para poner sobre la mesa una época de un país que hizo cosas muy mal y que de pronto parece que se nos ha olvidado, no solo en el franquismo, sino en los años 70, 80, 90, con el La tema de las transición revistas y y todo todo esto, esto. Pero luego también con respecto a la vida personal de Hugo. Hugo tenía una espina clavada, su madre murió cuando él tenía 2, 3 años y él ha conocido, siempre decía, yo he conocido a mi madre a través de lo que han dicho de ella, sobre todo cuando era usuaria de drogas, cuando había ejercido la prostitución, y llegó un momento en el que de pronto se sentó todo el mundo, gente que la había tratado en sus buenos años, a hablar de ella, de sus luces, también de sus sombras, pero le estaban dando un retrato de su madre que no había llegado a conocer. Claro. Y eso a mí me satisface mucho más que llevarse un Oscar a la mejor película extranjera. Bueno, tenéis el documental en Radio Televisión Española, en la web de RTV, y lo podéis ver en cualquier momento porque está ahí... Está perenne. Perenne ahí para siempre ya. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Carlos. A ti, cariño. Bueno, seguimos este paseo por la Feria del Libro, básicamente. Hemos tenido a Carlos Barea, que nos ha venido a presentar su último libro, Rebeldes del Deseo. Y nos encontramos ahora con 2 autores noveles, 2 autores que estrenan novela este año, este 2025, y que además la estrenan, bueno, una de ellos ya se estrenó hace unos meses y otra está a puntito de caramelo. Tenemos con nosotros a Jonathan Arribas. ¿Cómo estás, cariño? Hola, pues nada, encantado de estar aquí. Y también tenemos a José Miguel Hernández Gómez. Hola, Canelli, feliz junio. Feliz junio. Me encanta que además tengo aquí la chuleta. Que he ido mirando vuestros nombres porque claro, yo digo José y Jonah, que es un poco Sí, así entre nosotras, claro. pero claro, al final esto de autores así un poco más serios pues tiene que quedar Con apellido. y con todo. apellido y todo. Bueno, ¿cómo estáis? Pues bien, muy bien. Yo he estado en la feria este fin de semana y muy contento.
Muy Este contento. fin de semana te refieres al primer fin de semana de la feria. Sí. Estamos grabando un podcast que no sabemos todavía cuándo se va a publicar, entonces hablar de tiempos en este tipo de podcast es un poco raro, ¿no? Es un poco extraño. Es como hacer preguntas en una carta, ¿no? Que Ya, nunca es verdad. sabes ¿Cuándo si se te va a leer? van a responder. ¿Qué tal la experiencia de la feria del libro? Pues bien, muy bien. Mucho calor, pero también como mucho cariño de las lectoras que se han acercado. Muchas conversaciones interesantes a raíz del libro y mucho cariño. O sea, sí, como que yo me siento como muy agradecido, la verdad. Estuvisteis en la caseta de Bercana, creo que me has dicho. Sí, ¿Qué ayer tal estuve allí. con Mili? Pues muy bien, ¿Te trató pero bien? me trató genial, sí, sí, sí. Es una maravilla. Yo estuve precisamente hace 2 años, creo que fue, firmando en la caseta de Bercana precisamente el libro de John Waters. Claro, luego saqué el de Eloy de la Iglesia con esto, pero no, el de John Waters. Y fue muy fuerte. La gente es como que te da una energía muy positiva y muy guay, ¿no? Sí, además la colección que ellos tienen ahí, que ellos han montado en la librería, es como que te arropa, ¿no? Ver tu libro entre esos otros libros, Claro. es como que bien. Es como que da un poquito de vértigo, ¿no? Sí, pero también como da la sensación de qué calorcito, ¿no? Y es como, a mí me parece muy bonito eso. Bueno, José, tu libro todavía no ha salido, Todavía no. pero Está ahí a puntito ya. sí que tienes también fecha para la Ujú. Feria del Libro. ¿Cómo te preparas mentalmente para este momento? Pues estoy un poco como... Esto es muy nuevo para mí todo. Bueno, primer libro, primer podcast, primera feria, primer todo. Estoy un poco como inexperto, ¿no? Pero tampoco, o sea, sí que he estado como releyendo el libro un poco, viendo un poco a ver rollo. Pues eso, porque llevo 2 años escribiéndolo, pero pues eso, ya centrándome en la producción del libro, portada, no sé cuánto, me he olvidado un poco de la historia. Entonces ahora, otra vez a tomar contacto con eso que escribí y tal, para pues presentarlo al mundo y eso. Pero estoy muy contento con todo lo que me está pasando, entonces con mucha ganas ya de que salga y que la gente lo lea y que me cuente lo que opina y todo eso. Maravilla, bueno, diríamos que tu libro, José, se titula Voy a ser el último. Ujú. Y el de Jonan, obviamente, se titula Valle Sordo. Yo digo obviamente porque Valle Sordo ya lleva una trayectoria, ya lleva fuera en el mercado, como si dijéramos, unos meses. ¿Cómo has vivido estos meses desde que salió, desde que pariste a Valle Hermoso, Valle Sordo? Me encanta Valle Hermoso. También lo llaman Valle Seco. Yo quiero hacer como una lista de todos los nombres Todo valle. posibles. Pues sí, estoy como muy contento. Al principio fue como eufórico y un poco así abrumado. Luego ya como más tranquilo. Después ha habido como semanas pues de estar como cansado porque he ido como a muchas ciudades y así. Pero muy contento. Además va ya por la 3ª edición. Oye, muy O sea bien. que las Qué bueno. lectoras lo están recogiendo con mucho cariño y nada, sobre todo eso, como la sensación que prevalece es la de gratitud, de qué bien poder haber publicado este libro y que esté llegando así. Entonces, sí, contento. Porque tú vives en Zamora actualmente. Sí, ¿Y cómo es un poquito el querer destacar en Zamora, como es una ciudad tan pequeña, tú con tu novela, no sé, cómo se cuece un poco todo eso por allí? o sea, yo este libro lo escribí durante 3 años. El primer año yo estaba en Madrid, el segundo en Córdoba y el tercero en Zamora. Ujú. Que ya es cuando me he quedado allí y nada, o sea, fue como que contactó conmigo una agencia literaria de Barcelona. Ajá. Y a partir de ahí ya como que la agencia se encargó de mover el manuscrito, pero yo siempre digo que Zamora es como una ciudad o sea, que creo que está muy bien para escribir, porque al menos yo pienso que la escritura requiere como una calma que rodee esa escritura. Ujú. Y siento como que el tiempo de la escritura y el tiempo de Zamora pueden ser parecidos, mientras que pensar en, por ejemplo, si viniera a vivir a Madrid, pensar en escribir aquí, el tiempo de la escritura y el tiempo de la ciudad Ya. son como muy diferentes, ¿no? Entonces tendrías que hacer como un acto de resistencia como más fuerte, ¿no? Para intentar como arrancarte de ahí. Entonces yo estoy como muy contento en Zamora y de hecho el último año de escritura fue como el más fructífero, yo diría, en ese sentido de poder conectar con cosas, también porque el libro está relacionado un poco con el lugar de origen y al estar más o menos cerca, pues hay cosas que se mueven que no se mueven cuando estás más lejos. Yo fíjate que romantizo mucho Zamora en ese sentido, porque mis padres además tienen una finca en mitad del campo, a unos 20 kilómetros de Zamora ciudad. Y claro, yo de repente cuando estoy aquí como muy agobiado en la ciudad, digo, ¿qué hago en verano? Pues mira, me voy 15 días a escribir mis cosas, porque yo también escribo, yo también soy pues, guionista tal, y escribo mis propios textos. Y de repente me imagino allí, ¿no? En mitad del campo, tal, pero luego yo sé que voy a ir y al día 2 voy a estar deseando volver a la ciudad y tirándome de los pelos. Pero bueno, es un poquito también esta especie de romantización rural, ¿no?
¿Tú qué opináis un poquito de esto? Porque tú también vienes de un pueblo, José. No, bueno, yo vengo de Gran Canaria. O Bueno, sea, pero claro, me refiero, claro. vives en Vivo en un Navalcarnero, pueblo, ¿no? sí. Sí que es verdad que sé que se nota la diferencia entre Madrid y Navalcarnero. Pero, aunque vivo en Navalcarnero, yo sí que tengo mucha vida en Madrid. Porque cuando yo me vine aquí a Madrid a estudiar, sí que vivía en Madrid y estuve unos años ahí. Entonces estoy como metido ahí. Sí que ya llevo unos años como un poco más desligado, pero estoy muy dentro de ahí. Y por ejemplo, a mí, seguramente por el ritmo de mi libro y tal, sí que el ritmo como de Madrid, lo que decías tú, porque mi libro es como un poco más agobiante, no es tan pausado, es como de una trama que va creciendo y va como envolviéndote un poco como ansiosa y tal, entonces, y sucede gran parte en Madrid, entonces creo que sí que ha podido influir, por ejemplo, esa parte de como de empaparme del ritmo de Madrid y todo eso. Porque es un ritmo muy diferente, ¿no? Al que tú vives normalmente día a día en Navalcarnero, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Es bastante diferente. Tu libro es algo frenético. Claro, yo todavía no lo he leído porque todavía no ha salido. Claro. Me lo acabas de entregar ahora mismo. Entonces, cuéntanos un poco cómo sería esta historia, para quien pueda... Pues mira, voy a ser el último. Cuenta la historia de Fernando, que es un chico jovencito que ha terminado la carrera hace poco y ahora está trabajando pues en un súper para hacer dinero, un poco ver qué quiere hacer con su vida y tal. Tiene una vida como súper normal, tampoco sale mucho con sus amigas, no sé cuánto, una cosita muy tranquila. Y un día en el súper empieza a tener como un contacto con un compañero de trabajo y empieza a sufrir como, acoso homófobo en el trabajo. Y claro, por el carácter de Fernando, pues intenta como evitarlo, intenta no enfrentarse, no es de estas personas que se enfrentan y que se plantan y tal, sino que en plan, bueno, pues yo, si me voy de aquí, pues ya está, pues no pasa nada. Intenta evitar el problema, evitarlo, pero pues la vida no se lo permite y un día pues le pone delante una situación que le obliga a enfrentarse al problema. Y ya pues no le queda otra, pues eso, que enfrentarse al problema y dejar de evitarlo. Y a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama. Nos has dejado con el cliffhanger un poco, la miel en los labios. Y estoy deseando ya, o sea, yo lo contaría aquí todo, pero claro, digo, pues no está bonito, ¿no? Destriparlo. No, pero... claro que no. Nos interesa que la gente compre el libro y lo Sí. lea y lo disfrute. Y bueno, sucede entre Madrid y Murcia. Pues bueno, yo vengo de Gran Canaria y tal, pero toda mi familia es de Murcia. Entonces, Es una mezcla. es una mezcla, además cuando lo abres vas a ver que nací en Córdoba, o sea, que todo como, sí, yo soy español, pero entonces por logística ¿De la dónde? historia De y tal, todos los lados. claro, por logística de la historia y tal necesitaba un punto como de la geografía española que fuera de Madrid, pero que se pudiera llegar, entonces sucede entre Madrid y Murcia la historia, Ok. y Muy mucha bien. carretera, así que... Digamos que Madrid y Murcia es un poco el escenario de Voy a ser el último. Sí. Pero obviamente Vallesordo, el escenario es Vallesordo, supongo, el pueblo. No, Vallesordo no existe ese pueblo. Pero es o un sea, pueblo ficticio. Es un pueblo ficticio que está hecho como de dos pueblos que sí que existen. Esto que me son gusta. Palacios del Pan y Montamarta del Pan. Entonces Vallesordo es como... Pensaba que no los ibas a decir. Es como Ah, sí, sí. el Don Benito de Zamora. Es como entonces, Los dos pueblos. Vallesordo es ahí como un Frankenstein de esos dos lugares. Ah, hey. Y sí, está ambientado como en ese espacio. Porque a ti a esos pueblos te liga de alguna forma algo familiar o... Sí, o sea, yo vivía ahí hasta los 18 años. Ok. O sea, viví en esos dos pueblos como... Durante la semana estaba en Montamarta, los fines de semana y vacaciones así, estaba como en Palacios con mi abuela y así. Y sí, es como que el espacio es como muy importante en la historia, Ok. yo creo. Yo, aquí es el momento que os hago la pregunta, os la lanzo a los dos. Que seguramente que estéis hartos, sobre todo tú, Jonah. ¿Sabes cuál es Sí, ya? sí. ¿Qué hay de autobiográfico en estas novelas? Pues en mi parte, o sea, en mi libro, sí que hay una parte que está inspirada en hechos reales. Yo sí que estuve trabajando en un súper y sí que me pasó un poquito lo que le pasa al protagonista del libro, que es por eso, a raíz de ahí, por lo que yo decidí escribir el libro. Lo que pasa es que, claro, a mí me pasó como este trámite de aquí y al protagonista pues le pasa eso y luego yo pues me invento como todo Ya un universo, vino ahí ¿no? tu momento Claro, novelista. yo ficciono y todo esto. Yo lo soluciono, en mi caso se solucionó de una manera y el protagonista de mi libro pues lo soluciona de otra manera. Pero sí que en gran parte eso, sobre todo la historia. Luego he intentado como desmarcarme un poco del protagonista, aunque mucha gente cuando me lee pues se puede imaginar que soy yo. Yo cuando lo he escrito para nada me he imaginado como a mí mismo, sino como a otra persona, pero... Y eso, y luego sí que uso mucho, por ejemplo, escenarios reales, a lo mejor de una casa de mi familia en Murcia, en la playa, pues sí que no nombro exactamente dónde está, pero yo me imagino y escribo como si fuera la casa de mi tío abuelo, no sé qué, no sé cuánto, o mi amiga, la
coprotagonista de, o sea, la amiga del protagonista. ¿Te Sí imaginas que, a tu amiga? claro, es mi amiga y su piso donde ella vivía Ok. y todo eso. Qué bueno. Pues claro, en mi caso como el niño de la portada es pelirrojo, como que incluso la gente me dice, ¿eres tú? Yo pensaba que eras tú, ¿no eres tú? No soy yo. Ah. La foto es de un fotógrafo napolitano que se llama Ciro Pipoli, que os recomiendo que Ok. veáis porque tiene unas fotos increíbles. Y yo siempre contesto a esta pregunta como diciendo que la parte emocional es como verdad, pero los hechos que arropan a esa verdad emocional y Ujú. que transforman esa emoción en una historia es como inventada. Y no es como por pudor, porque es como que yo cuando, por ejemplo, escribía en el periódico de Zamora y así, contaba cosas que me pasaban como autobiográficas Ujú. y sí que no me importaba eso, ¿no? Pero es como que al escribir ficción hay una parte como muy divertida y muy bonita que tiene que ver con emocionarte con algo que te estás inventando. Y también pensar que si a ti te ha emocionado eso, pues puede emocionar a alguien más. Sí. Y entonces, pues sí, o sea, yo no tengo una abuela que sea anti-Dios, como dice Nico. Tía Justi, que es como la curandera, es un personaje como muy inventado. Pero mira, relacionado con esto, como para que veáis un poco lo que le gusta a la gente pensar que es real, que lo entiendo porque así se lo creen más, ¿no? Sí. Pero es como que el personaje de Tía Justi, por ejemplo, había una Tía Justi en Palacios y yo hablé con la nieta para decirle, voy a coger el nombre de tu abuela por si te parece bien Ok. o no. Y me dijo, me parece bien. Y le dije, vale, lo único que voy a coger de ella es el nombre, porque yo recuerdo a esa señora y no era como Tía Justi de Valle, no era curandera ni era la Tía Justi de Valle Sordo. Vaya. Entonces luego salió en el libro y la gente ha venido a decirme, son clavaditas. Me veo. ¿Sabes? Y realmente no, es totalmente inventada, pero la gente quiere como que haya el mayor... Está predispuesta, ¿no? Sí, A- claro. Y tú total. Claro, y yo pues sí, pues sí. Partimos además también, obviamente, pues de vuestra experiencia, eso sí, supongo, de personas gays, LGTB, no sé qué pronombres utilizáis, pero bueno, me he aventurado a poneros esa etiqueta, pero, claro, eso es innegable. En tu caso, Jonathan, es la infancia, esa infancia que vas creciendo, que no sabes qué está pasando, pero como que tienes ese mundo que te inventas, ¿no? Un poco y que intentas hacer que es divertido y que es bonito. Y los adultos un poco, pues, te van viendo, ¿no? Y tú, José, pues supongo que también, claro, es otra etapa ya, pero también tiene que ver con esa forma de ir creciendo, ¿no? Sí, exacto. En mi caso sí que la historia parte de una parte de la vida más adulta, pero sí que en el libro se hace como un paralelismo, porque se habla como del mobbing, el acoso laboral, pero sí que se trata el tema del bullying, y se hace como un paralelismo entre un niño que está sufriendo pues el acoso escolar en el colegio y el protagonista, y van las historias como más o menos creciendo a la vez. Ujú. Y como que al final sí que ves, rollo, pues que la homofobia y la LGTBI y todo esto es una cosa intergeneracional. Al final, una cosa de la que no te libras por tener más edad, por tener más herramientas y tal. Puedes defenderte mejor, rodearte de otros espacios y tal, pero es una cosa a la que tienes que enfrentarte, por Total. desgracia. Totalmente. Sí, en el caso de Nico también está como presente eso, ¿no? Como los otros niños del pueblo que lo insultan Mari Mari y así. Pero es verdad que es un personaje que es como que yo digo, pero ¿de dónde saca la valentía este niño, no? Porque es como que se sobrepone todo el rato y sí, es como que eso le hace daño, pero enseguida se separa para seguir haciendo lo que le gusta, que es como bailar, ¿no? Hay como una escena en la que la abuela le dice, si vas a bailar, métete en el salón, no bailes aquí en el corral porque si alguien pasa y te ve, y es como que él como que le planta cara a la abuela y le dice, no, yo quiero bailar aquí en el corral porque es mi corral, ¿cómo no voy a bailar aquí? Entonces, Claro. es verdad que en este caso es como que Nico se sobrepone, pero sí, lo de la infancia, o sea, el hecho de que el libro vaya de la infancia, sí que tiene que ver como con algo, con un punto vital muy importante mío, que es como cuando yo vine a Madrid y salí del armario como a los 22 aquí, fue como crisis de identidad, por resumirlo mucho, como quién soy, no sé quién soy y tal, y entonces conecté mucho como con el niño que yo había sido, ¿no? Entonces también es como cuando eres un niño mariquita, creces avergonzándote del niño mariquita que has sido. Sí, total. Y este proceso de escritura, o sea, este libro es como escribir para reconciliarme con eso, entonces yo estoy como que le tengo muchísimo cariño al libro y a los personajes y todo. En agosto ya del año pasado, cuando estaba acabando, era como si me estuviera despidiendo de una familia llorando ahí como, ay, que ya se van. Entonces es como, Qué bonito. sí. Además es verdad eso, que fíjate que nos hacen crecer como avergonzados de ese niño. Yo recuerdo una adolescencia, bueno, pues mi adolescencia fue en Zamora,
te puedes imaginar. Yo ya. también. Y yo ya lo he contado algunas veces, pero yo recuerdo la adolescencia como un periodo muy oscuro, Sí, muy negro, muy de estar como súper armarizado y alerta continuamente. Y recuerdo eso, recuerdo a lo mejor ver fotos familiares de que además, claro, yo te estoy hablando, si yo era adolescente a principios de los 2000, pues claro, las fotos familiares eran el álbum de familia con todas las fotos del carrete y tal, o sea, no era nada digital. Entonces eran fotos que existían, que eran físicas. Y yo recuerdo bucear en esos álbumes, ir buscando fotos que yo viera que a lo mejor era como demasiada, un poquito de pluma tal, e ir guardándolas, ocultándolas. Y luego hacer el proceso ya una vez ya salido del armario y todo esto, de ir a buscar esas fotos y de, como de alguna forma, también reivindicarlas y de repente pues yo las llevo digitalizadas en el móvil y pues llegan estos meses ahora, ¿no? del Pride y tal, y de repente las cuelgo y tal. Pero es que ha sido un proceso todo eso de reconciliación, precisamente. Es muy heavy. sí, además, qué bonito eso que dices, porque incluso a nivel físico, ¿no? Lo que dices de las fotos que escondes y que luego vas a buscarlas para integrarlas como en lo que tú eres. Porque también yo creo que en la infancia hay como una especie de verdad. De inocencia también, quizá. Sí, pero también es como que las miradas ajenas aún no te han juzgado tanto porque has vivido menos años en la vida, ¿no? Y entonces, claro, hay como algo que efectivamente en la adolescencia ya es como... te pegan como un hachazo y ya es como... este es el mundo en el que tienes que estar muy pendiente del qué dirán y así. Y entonces sí, es como... hay mucha ternura ahí. Y también hay como una parte de dolor, ¿no? De pensar por qué quienes nos rodeaban no eran conscientes o eran conscientes y no querían verlo, ¿no? Ya. Que también es como un poco... en Valle solo está como eso presente, ¿no? Como... Total. los padres como que no quieren verlo, es como que deciden ignorarlo y... Claro, sí, luego está a mí, por ejemplo, después de ver esas fotos en los vídeos, es que tengo vídeos, incluso de los típicos vídeos caseros que grabé a mi abuelo, y yo digo, por favor, pero ¿cómo no podían ver que este Claro. niño era mega marica? Y incluso luego, pues eso, cuando llegas y tú sales de la mano con tus padres y tus padres no esperárselos como a ver en dónde habéis estado metidos, o sea, Claro. que no sé, qué ciegos tenéis que estar para no verlo, o sea, Y yo creo que es más una cosa muchas veces de no querer verlo. de negación Sí, quizá, ¿no? claro. Bueno, tú eres psicólogo, o sea, ¿nos puedes hablar un Psicólogo, poco de sí. esto también? Sí, claro, al final pues es un duelo, en plan si lo vives como algo malo, el que tu hijo pueda ser LGTB, pues tienes que pasar el duelo de la pérdida de tu hijo heterosexual, cis heterosexual. Y eso, entonces pasas por todas las fases. Negación, Claro. tal, qué Todo fuerte. eso, sí. Y volviendo, por ejemplo, a lo de las fotos, sí que en mi libro cuento, hay una escena en la que el protagonista está viendo como fotos antiguas y tal, y vuelve a esa parte de ver una foto como de él en la adolescencia y sí que cuenta, me veía feliz, o sea, me veo feliz ahí, pero sé que realmente no estaba, hay una parte de mí como de estar queriendo esconder algo que no soy. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo fotos de pequeño, yo soy el pequeño de 4 hermanos, entonces Ajá. mis hermanas mayores pues siempre me han vestido con vestidos de flamenca y con flores en la cabeza y con todo. Y de repente hay un momento que no, que es algo que ya no me travisten ni nada. Entonces, claro, hay una parte de eso, como de esconder, de tal, y eso, y es bonito como volver a esa parte, saber de dónde vienes, el reconocerte como niño que, pues, que te obligaron y te obligaste a ti mismo a taparte y a esconderte y a no mostrarte. Total. Qué maravilloso de que tus hermanas te travestieran. Sí. Y qué pena que de repente ya no, ¿no? Sí, total. Pero bueno. ¿Y acabó? ¿Por qué razón acabó eso? O sea, como que Ah, no sé, ¿sientes yo- tú que tú lo paraste o No, ni pues, siquiera me acuerdo yo de ese no se momento, sabe. en plan, solo en plan, tengo fotos, pero yo no me Solo acuerdo de ese momento paró. de tal. Sí, Se acabó. bueno, sí que es verdad que, ahora que me lo estás diciendo, sí que recuerdo como a lo mejor ver ropa de mi madre y ponerme algo, no sé qué, no sé cuánto, pero, por ejemplo, con la ropa no pasó, en plan, no recuerdo como un evento de que pasara así, pero, por ejemplo, mi hermano mayor siempre ha jugado al fútbol, y entonces íbamos a verlo, y yo llevaba pues alguna muñequita y tal, y mi madre me dice que una vez, como que un señor me dijo algo rollo, que los niños no juegan con muñecas, no sé qué, y como que en ese momento yo hice el clic, entonces dije, vale, esto fuera de casa no puedo hacerlo. Entonces empecé a guardarlas todas para adentro y cuando salía afuera, pues, o no llevaba muñecas o llevaba otra cosa. Entonces ahí sí que creo que hice el clic, entonces yo creo que hay un momento en el que entiendes que hay algo que no está bien visto y que es mejor parar y quedarte como estás yo qué sé, a seguir jugando. Total, qué momento violento además, ¿no? Yo creo, porque Total. Que a lo yo mejor tendría ahí tengo 4 o 5 años. yo tengo una experiencia similar, un poquito más
extraña, pero de mucha violencia de la realidad hacia ti, ¿no? De la realidad sociológica, como si dijéramos, machista, homófoba. Yo recuerdo, que yo creo que es otra anécdota que también he contado 1000 veces, mi padre, con toda la buena intención, en el momento de Spice Girls, pues él, claro, dice, al niño le gustan las Spice Girls, bueno, pues él pasó por un kiosco, veía la revista Super Pop, que venían las Spice Girls en portada, pues dice, pues se la voy a comprar. Con toda la buenísima intención, que mi padre nunca hacía esas cosas, ni de regalarnos nada. Y entonces como que empezó a comprármela regularmente. Y yo recuerdo que estaba contentísimo con mi revista Super Pop, que venían las Spice Girls, y el resto me daba igual. Yo solo veía las Spice Girls. Y llegó un momento, yo la llevaba al colegio, entonces con las niñas lo comentábamos y la mirábamos y tal. Y llegó un... Sí que oía a veces de lo típico de, mariquita, no sé qué, pero como que yo lo ignoraba y yo seguía contentísimo con mi revista. ¿Y qué pasó? Que una vez en la revista vino una muestra de tampones. Claro, yo tenía 8 años en ese momento, pero sabía que eso era algo de mujeres. Que ya no Era un para ti. objeto de mujer. Y entonces fue tan violento para mí en ese momento darme cuenta, ¿no? Esa especie de choque de realidad, que llegué a casa y dije a mi padre que por favor no me la volviera a comprar nunca. Bueno, o sea, fue horrible. O sea, yo las tenía Ostras. todas además ahí, las como medio tiré todas a la basura, que ahora me arrepiento muchísimo porque sería una colección maravillosa. Qué mal. Pero yo lo viví como muy violento y con lo que tú decías ahora, como autoconsciente de, vale, tengo que de alguna forma... Yo creo que ahí es cuando yo empecé a crear mi armario, fíjate. Ahí empecé a... Que no nos hacemos dentro. Total. Y ahí es muy curioso lo que decís porque también está relacionado como con el ámbito del juego y el ámbito de la imaginación, ¿no? Que es como un poco también donde se expresa como el deseo de querer ser algo y donde viene alguien a decirte, pues no es por ahí. Y yo creo que también como escribir es una manera de jugar también. Entonces como... Por eso en Zamora cuando hablábamos de la ficción es queer, la imaginación recuperada, ¿no? Ujú. Porque también es como que cuando eres niño y te cortan las alas en ese ámbito, es como que te dicen no puedes imaginar por ese lado. Ujú. Entonces dejas de imaginar por ese lado y luego escribir es como un poco recuperar Venganza, ese ¿no? territorio También. y también recuperar ese territorio imaginario. Porque yo también tengo como una anécdota que recuerdo también parecida, que era como que en el cole de Montamarta siempre había gente en los recreos que hacía como shows de marionetas. Ajá. Y entonces los que hacían los shows de marionetas eran niños mariquitas, ¿no? Y yo me acuerdo de 2 chicos más mayores que yo que cuando se fueron del colegio como que yo retomé su puesto. Pero Cogiendo testigo me encanta. y me acuerdo del momento, no me acuerdo cuál fue el gesto, pero como que yo estaba ahí en quinto de primaria o así y estaba haciendo como el show de marionetas, pero alguien un niño me hizo como un comentario al final, como dándome a entender de los que lo han hecho antes que tú, mira cómo son, y yo dejé de hacerlo. Ay. También, entonces como eso, y tenía que ver con la imaginación, ¿no? Las marionetas contaron una historia y Claro. de repente ya no puedes contar esa historia, ya no puedes, te quedas como, llega el silencio, ¿no? Madre mía, qué fuerte. Vamos a salir de aquí de terapia de repente. Súper catártico, está hablando de cosas escondidas de la infancia y todo. Totalmente. Además, yo quería preguntaros ahora un poco a raíz de todo esto, al haceros dueños de vuestras historias, de estas novelas, ¿también sentís que estáis como vengándoos de algo que en el pasado quizás no pudisteis hacer de una forma que os hubiera gustado? Pues en mi caso, que en mi libro sí cuento esta historia que me pasó un poco a mí, yo recuerdo tener un pensamiento de que es un poco, claro, como psicólogo, de esto de, en plan, tengo un pensamiento que evidentemente, de algo que me gustaría hacer, que evidentemente no voy a hacer porque soy una persona civilizada y no hacer daño a nadie, ¿no? Pero esto de qué pasa si le damos rienda suelta a este sentimiento que tengo aquí ahora mismo. Entonces sí que, no con respecto a mi infancia ni nada así, pero con respecto a lo que me pasó en ese momento, he dejado volar mi imaginación y no juzgarlo y darle rienda suelta al sentimiento de qué habría hecho si se me hubiese ido la bola y hubiese tenido el poder de acabar con esta situación. Entonces, sí, en ese aspecto sí. De hecho, para mí el libro, cuando lo he escrito, no ha sido, como dicen algunos autores, de nada terapéutico ni nada que me haya sanado en mí. De hecho, cuando lo escribía muchas partes del libro como con ansiedad, con nerviosismo,
pero con esa convicción de quiero hacerlo y tal. Y una vez que ya lo he escrito, ha sido como, "Uf, ya está, yo ya lo he hecho". Ya está, ya hemos Sí. parido. Sí, yo creo que es como... No sé si usaría la palabra venganza, porque creo que... Suena un poco fea siempre, ¿no? Y del pasado, Y negativa. No, pero yo creo que es legítimo. Sí, o sea, sí, yo creo claro. que es legítimo. El sentimiento Sí, está ahí. y escribir desde ahí también, ¿no? O sea, Pedro Lemebel decía, la rabia es la tinta de mi escritura, o sea, que el motor suyo era ahí. Pero yo siento como al escribir Valle Sordo, creo que como que la rabia está como presente, ¿no? En ese niño, pues, cuando le grita a la madre, hay un momento en el que le grita algo muy feo, pero es como... El proceso de escritura al menos es como atravesar la raya para llegar a otro lugar, creo, ¿no? Como que estás ahí, o al menos en Valle Sordo yo estaba como... Había escenas que eran en las que estaba muy presente la rabia, pero luego es como que se llega como a otro lugar, incluso en el que intentas entender pues a quienes te rodeaban de niño, ¿no? Que es como, creo que es difícil llegar ahí y luego vuelves a la rabia, ¿no? Porque no es como que llegues y ya has pasado la rabia, sino que a veces vuelves atrás, pero es como... Sí, como que yo a los padres de Nico como que les acabé cogiendo cariño durante el proceso de escritura porque era como que conseguí verlos como, ah, vale, claro, es por esto, no pueden verlo por esto, cómo les han educado a ellos y así. Y entonces como... Sí, la emoción al final es como más de... como... No sabría definirla, pero como una conversación que se ha recuperado y cierta calma, quizá. Bueno, os habéis quedado a gusto los dos entonces escribiendo Sí. vuestras novelas. Para eso escribimos, claro. Bueno, estamos en junio, mes del orgullo. ¿Cómo se os plantea el mes del orgullo? ¿Cómo lo vivís vosotras este mes siempre? No sé. Bien, ¿no? Con ilusión, guay. Sí. Me gusta porque además viene el calorcito ya. Yo soy team verano, team calor. Hombre, Canarias. Claro, entonces, muy guay. Por cosas de la vida no sé si voy a poder disfrutarlo como a tope, como lo voy a disfrutar otros años de todos los eventos del orgullo y tal. A ver si, pero sí, lo que me parece como siempre súper imprescindible es ir al orgullo crítico y luego pues poder disfrutar un poco con las amigas. Y si puedo un poquito de eso, pues yo súper satisfecho. Yo estaré en Zamora, que el 28 de junio haremos la primera manifestación LGTBI en Zamora y me hace como mucha ilusión estar ahí con toda la gente. Hablemos de Cuza, De Cuza. del colectivo Queer Zamora, que bueno, aquí ya hemos hablado un poquito algunas veces. Digamos que un poco el germen fue aquella vez en Zamora, en el teatro principal, que fuimos a hacer, en septiembre fue, ¿no? Cuando hicimos esa especie de orgullo fin de semana, pero esa semillita ha ido germinando y de repente ha crecido. Cuéntanos, porque yo lo he vivido todo desde Madrid. Estoy en el grupo de WhatsApp, pero no me he movido de aquí. ¿Cómo se ha vivido desde allí, desde Zamora? ¿Cómo ha ido? No sé, cuéntanos todo. Yo es que estoy deseando saberlo todo Pues de ha lo que sido está como pasando. muy, muy ilusionante, porque yo, por ejemplo, como que los grupos de amigos queer siempre han estado como en otras ciudades a las que yo me he desplazado, ¿no? Para poder estar con ellas. Y ahora es como que se está generando como ese grupo, ¿no? Las raras de Zamora, que estamos desperdigadas por ahí, como que de repente hemos encontrado ese espacio y sí, como que nos hemos juntado para hacer el evento de Cuza que fue hace 2 semanas. El pasado 25 de mayo, El 25 de mayo. Y claro, te das cuenta también de lo bonito que es como arrimar el hombro, echar como un montón de horas, ¿no? Para que ese evento salga adelante, que salga bien, que la gente responda. Es como muy bonito, porque sí, te hace realmente sentir parte como de una comunidad, ¿no? Y de un colectivo, porque muchas veces habla como pertenencia al colectivo, pero también de un colectivo como concreto, ¿no? De un colectivo de gente a la que estás, pues, que te sientas a comer una paella con ellas, que os subís a tocar la pandereta y a cantar ahí folclore queer de Zamora, ¿no? Y sí, yo me acuerdo de volver a casa ese día, o sea, estuve como desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche ahí como Madre mía. organizando, pero me fui como con una sensación de qué bien que esto esté pasando. Y sobre todo pienso en gente, al adolescente que tú has dicho, ¿no? Sí. Que fuiste en Zamora, cómo puede afectarles para bien que esto exista, ¿no? Y que se acerquen y que el día de San Pedro de repente vean que hay gente con la que ellos sienten que pueden tener algo en común y que están marchando por las calles, no sé, me parece muy bonito. Es fuerte porque, claro, el elefante en la habitación en Zamora es que el 28 de junio es precisamente San Pedro, que es la fiesta patronal de Zamora. Anda.
Entonces, claro, la excusa un poco para no haber habido orgullo durante este tiempo era esa, ¿no? Que era San Pedro y que no se Claro. podía hacer. Este año vais adelante con ello. Sí, sí, sí. Se va a hacer el día 28. No sé, qué nervios, ¿no? Pues sí, este miércoles es la próxima asamblea y lo vamos a armar todo este mes porque es verdad que todas las asambleas anteriores fueron como para ese evento del 25 de mayo Sí. para presentarnos ante Zamora, ¿no? Y ahora pues a partir de este miércoles como que planearemos lo que ocurrirá el 28 de junio, pero ocurrirá algo. Bueno, qué miedo. Ocurrirá algo. Bueno, pues yo desde aquí obviamente espero que salga todo genial. Estoy deseando poder escaparme y poder participar también de alguna celebración, alguna fiesta, algún evento, o por lo menos alguna asamblea, aunque sea. Que yo, claro, yo lo que veo por el grupo es esta fecha, de repente ha pasado y de repente hay un acta y digo, bueno, que habrán hablado, que habrán discutido. Me quedo siempre con esa intriga. Bueno, ahí te esperamos, cuando estés por Zamora, cuando te cuadre. Vamos, yo encantada de la vida. No sé, estamos en el mes del orgullo. ¿Alguna recomendación, libros, películas que se os vengan a la cabeza en estas fechas? Aparte de vuestros libros, obviamente. Pues no sé, pues mira, justo estos días estaba pensando en un libro que, porque muchísimos te podría decir, ¿no? Pero uno al que creo que no he visto como en casi ningún sitio y que me parece como bestial, que me dejó destrozadísimo cuando me lo leí, es el de En la Tierra somos fugazmente grandiosos. O sea, me parece como... Precioso. Sí, o sea, espectacular. Al nivel de La mala costumbre, como me dejó también destrozadísimo. Uf, O madre sea, esos mía. dos libros los tengo como, pues ahí, en mi altar. Entonces, como recomendación de libro, yo te diría esa. ¿El autor es? ¿El autor? Pues es un autor americano... Bueno, es Ocean como... Vuong se llama, sí. Sí, exacto. Es como de origen vietnamita, pero Sí. vive en Estados Unidos. Ok. Es precioso ese libro, yo también lo recomiendo. Yo me lo leí hace como tres meses también y fue como... De esto que lo estás leyendo y emocionalmente estás presente en el libro todo el rato porque es como que te agarra de una manera y está Fatal. muy bien escrito. Sí. Y yo un libro que recomendaría es Un beso de Dick, de Fernando Molano, que es un escritor colombiano que está editado en Blat y Ríos. Y es una editorial que está en Argentina y que hace poco, bueno, no sé hace cuánto, pero como que no tiene tanta presencia en España, pero que es un libro estupendo. Y ahora hay también como de la adolescencia, ¿no? De dos chavales que juegan al fútbol en un equipo, pero se gustan y lo que pasa después, cómo juzgan ellos lo que viven entre ellos y cómo lo juzgan los adultos. Y cuando se mezclan esas miradas, qué pasa y así. Y es muy, Qué bueno, muy interesante. Sí, y también Fernando Molano tiene otro libro que este me lo he acabado hace 2 días, que se llama Vista desde una acera y que te cuenta el proceso de cuando a su novio como le diagnostican VIH y el proceso de, imagínate, en los años 80 en Colombia, Madre el mía. periplo por los hospitales y tal, y la historia de cómo se conocieron y tal, están esos dos tiempos. Y es un libro como muy duro, pero muy bonito y como muy tierno también. Bueno. Apuntados todo. Pues nada, estas recomendaciones quedan apuntadísimas, vamos. Y bueno, pues yo no sé si tenéis algo más que promocionar. ¿La fecha de tu feria del libro cuándo era? El sábado 7 Sábado 7 de 2:30 de junio. sí. Vale, pues sábado 7 de junio, de 12:30 a 2 en la caseta 400, ¿verdad? Sí. Caseta de la editorial Duri. Que además es que el libro sale este jueves 5 de junio, ya podéis haceros todos con Voy a ser el último libro, el nuevo libro, nueva novela, la primera novela, perdonadme, de José Miguel Hernández Gómez. Y obviamente pues también podéis haceros con Valle Sordo de Jonathan Arribas, que él ya ha estado en la Feria del Libro, así que habrá que esperar a la Feria del Libro del año que viene. Hablando de eso, ¿tenéis algún proyecto futuro del que ya en el que estáis trabajando ya o algo así? Trabajando no, pero sí que estoy pensando en ideas y tal. Porque me gusta, cuando me enfrento a un proyecto así, como macerarlo mucho en la cabeza y pensarlo, porque hay ideas que me vienen y entonces hoy me levanto con una idea y al día siguiente digo, ay, vaya mierda. Pero hay alguna idea que la tengo aquí y digo, Y se queda. oye, pues es buena. Entonces como que la voy creando en mi cabeza y sí que estoy como pensando mucho en una historia que sí que me gustaría ver escrita, que habla mucho, o sea, como para reivindicar el papel de las cuidadoras de personas dependientes y todo esto, que es una cosa que me está pillando muy de cerca y sí que me gustaría como darle voz a esa realidad. Entonces, pero creo que es una historia como un poco ambiciosa, entonces la quiero preparar bien, sin prisa, con calma. Efectivamente. Y yo sí que empecé a escribir hace como un mes, llevaba como 9 meses sin escribir desde que acabó Valle Sordo en agosto.
no había escrito. Y también como que necesitaba un poco vaciarme de esa historia que me ha acompañado durante 3 años, y hace un mes empecé a escribir otra cosa y estoy como bastante metido ya en la historia, como eso, como pues mientras venía caminando aquí, mi cabeza ya estaba... Y pues habla de la adolescencia. Ah, mira. de lo que hemos estado hablando, Vamos ¿no? creciendo, Pasando un ¿no? poco. Claro, Sí, o sea, no habla es otro libro, otra familia, un entorno similar, Ujú. pero sí, me apetece hablar de la adolescencia porque como que también la adolescencia justamente como es un periodo de silencio, escribir una novela sobre eso es como intentar que las palabras acudan a ese silencio, ¿no? Para Sí. ver qué pasa, y también como es tan confuso todo, creo que a nivel narrativo me interesa mucho también colocarme ahí y ver qué pasa, porque es como que a nivel de adolescencia yo como que pienso en mi adolescencia y también veo como una persona callada, como que no entiende mucho, pero que estaba pasando dentro, ¿no? Entonces he conectado con eso y nada, pues dentro de un par de añitos o 3, porque yo voy como muy despacito. Claro que sí. Pues lo toméis con calma, las Sí, dos. sí, sí. Muy Y bien. bueno, vivo de esto, pues. Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras Gracias a ti, Caneli. esta tarde, mañana, cuando sea que escuchen nuestros oyentes. Esta madrugada. Yo este mes del orgullo tengo varias cositas que anunciar. Tengo 2 lacas y palomitas, de hecho. Uno va a ser en Madrid, como es habitual. Pero el otro, ya Laca y Palomitas se va de gira. Y se va de gira a Pamplona. Más concretamente a ver si encuentro el nombre. A Burlada, porque hay un festival en Burlada que es el Lumac Fest. Y bueno, pues yo estaré el día 22 de junio, domingo, en el festival Lumac Fest. Parezco de repente Omar Montes haciendo una promoción. Pero es que, Dale, hija, dale. como está, lo han puesto como en euskera y yo no sé euskera, entonces tengo que estar como... Entonces estaremos el 22 de junio, domingo, en el Lumafex, con Laca y Palomitas. Laca y Palomitas, algún fu, gracias por todo. Julie Newmar será la película que lleve, la primera película con la que empecé precisamente Laca y Palomitas en Madrid, pues es la primera también que será la que estrene esta gira, ¿no? De Laca y Palomitas. Recordaros además, pues a otras personas que estéis en otras ciudades, que estoy abierta a contratación, cariño. Tú me llamas, yo pues te doy las condiciones y si vemos qué tal, pues cuadramos, como han hecho los de Lumafex. Un besito, cariños. Y luego, pues ya, obviamente, el 28, antes de irnos a la manifestación del orgullo crítico, pues a las 12 del mediodía, el 28 de junio, tendremos Laca y Palomitas Rocky Horror Picture Show. Planazo. Así que es planazo, como tú dices. Os espero a todas en el Cine Embajadores Río a las 12 del mediodía, el día 28, para ver pues el Rocky. Lo disfrutaremos como se tiene que disfrutar, en compañía, en comunidad, con nuestros kits de supervivencia, gritando a la pantalla, cantando, bailando, de todo. Luego nos comemos un pisquilabis y nos vamos a la manifestación. Es que no hay mejor plan para ese día. Total. Así que nada, chicas, nos escuchamos la semana que viene en Ay la Caneli. Caneli, besos.